Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos aquí de nuevo Irene Comte y estoy con Esther. ¿Cómo estás, Esther? Pues muy bien, Irene, súper encantada de volver a estar contigo porque se nos ha hecho largo este periodo entre vídeos, Se nos por ha una hecho cosa y por largo. la otra, ¿no? Se nos ha hecho largo y además, como veis, estamos cambiando el formato porque hay que adaptarse a la situación, Exacto, al confinamiento. al confinamiento. Pero bueno, vamos a intentarlo. ¿Te parece, Esther? Y Bueno, con mucha alegría, ¿no? Porque eso de probar cosas nuevas nos encanta. nos encanta probar cosas nuevas, pues sobre todo teníamos muchas ganas de seguir con nuestra serie de vídeos sobre el liderazgo a la luz de los cuatro temperamentos y nos faltaba entrar de pleno en el tercero que hoy vamos a dedicar al elemento agua, ¿cierto? Y cuando los tengamos los cuatro, vamos a hacer una lista para que podáis acceder a ellos de golpe, ¿vale? De forma Que los fácil. tengáis agrupaditos y bien localizados. Exacto, exacto. Bueno, muy bien, Bueno, pues Esther, vamos allá. vamos allá. Si te parece, me gustaría empezar con una primera pregunta, como siempre, para entrar en materia. Lo que hacemos es ir a buscar aquellas características más esenciales de lo que es, en este caso, la persona a quien le predomina el elemento agua. Después entraremos en temas de liderazgo, pero me gustaría que nos ilustraras con esas características esenciales, Esther. Pues vamos allá. Es curioso cómo cuando entras en contacto con un elemento y quieres explicarlo, en realidad parece que el elemento habla por ti. Entonces, entras en contacto con esas capacidades o con ese temperamento que tiene en este caso el elemento agua y de repente como se te vienen mil ideas a la cabeza que te dispersan y que dices, ¿por dónde empiezo? Porque así es el elemento agua, a nivel temperamental. Entonces, yo Cuenta. diría que las palabras clave van a ir saliendo. No las vamos a decir todas en plan lista, ¿de acuerdo? No, van Pero me saliendo, van parece muy saliendo. interesante, a ver qué opinas tú, Irene. Me parece muy interesante empezar a, asociando el elemento agua con los tiempos que nos está tocando vivir, con esos tiempos de cambio de humanidad, en donde parece que de repente estamos despertando, no parece, estamos despertando Sí, a una conciencia de vida, que todo está relacionado y todo es interdependiente y que lo que te ocurre a ti influye en lo que me ocurre a mí y viceversa. Bien, pues esto es el elemento agua en esencia. El elemento agua es en sí conciencia universal. Tiene ese qué bueno. punto de interdependencia e interconexión con todo. Pero ¿qué pasa? Es que esa capacidad la tiene, como has dicho tú, en esencia y ¿Sí? por lo tanto no es consciente de ella, de esa capacidad. Y en este, Literalmente nace con ella y quizá tiene que sí, recorrer ese camino de tomar conciencia, ¿no? exactamente, es donde será plenamente funcional a nivel de cualquier grupo, equipo eh, que nos podamos imaginar, ¿no? El temperamento agua es un temperamento hogar. Vamos a decir esa palabra que me parece muy Sí, esencial para el agua. es muy clave para el agua. La ves tú también, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la identidad de la persona con temperamento agua no existe separada de la del ambiente familiar o profesional en donde se vincule. Bien, o sea, hay un proceso importante que tiene que realizar el elemento agua y que le cuesta mucho, es diferenciarse, madurar, salir de las alas protectoras y segurizantes del ambiente de grupo. Esto, ¿Crees que disculpa, lo bien? Esther, disculpa, esto también le pasa a nivel de amistades, entiendo, ¿no? Estaba pensando en los niños, ¿no? O en los adolescentes, cuando están en época escolar o donde las amistades son muy importantes, ¿no? Le debe pasar en el ámbito familiar, en el ámbito profesional, pero también a nivel de amistades.
le cuesta esta diferenciación? Pregunto. O sea, todo lo que es grupal, ¿no? Porque la identidad inicial del temperamento agua siempre es en relación con. Se diluye, ¿no? En el grupo que dices tú muchas veces. En consulta muchas veces he escuchado esta definición que a mí me parece maravillosa, ¿no? Pero ¿qué me pasa? O sea, yo estoy pensando una cosa, viene mi amigo, mi pareja, mi no sé qué, me dice otra y yo me mimetizo. Cambio de opinión acabo, sin saberlo. exacto, acabo pensando así y entonces, ¿qué le pasa? Cuando el elemento agua entra en contacto con esas contradicciones, se siente realmente inseguro como temperamento. Otra palabra clave, disculpa, palabra clave del elemento agua, la inseguridad. Exacto. La inseguridad, la duda y sobre todo, yo diría la desvalorización. Uf. Cuenta un poco. ¿Qué pasa con esa desvalorización? Como el elemento agua es en relación con el grupo, pues como temperamento observa al grupo humano. Sí. Y observa pues, que hay dentro de ese grupo humano una serie de personas, como por ejemplo el elemento fuego, que saben muy bien lo que quieren, Sí. saben muy bien... hacia dónde vamos, ¿no? Sí, liderar, ¿no? Mm. Y unas convicciones y una determinación. Incluso el elemento tierra podríamos ponerlo aquí, ¿no? El elemento aire es como mucho más... bueno, adaptativo, ¿no? Variable sería la palabra, ¿no? Sí. Puede ir con este, puede ir con el otro, tal. Pero el elemento agua, cuando contempla estos otros temperamentos tan determinados, Sí. que saben o creen saber, ¿vale? Le confronta con esa inseguridad. Porque eso es el vicio por excelencia que tiene la persona que no tiene identidad propia más que a través del grupo, el juicio y la comparación. Entonces, ¿verdad? Que lo hemos hablado miles de veces. Sí, difícil. Esto me sugiere, esto que estás diciendo ahora, Esther, me sugiere una segunda pregunta, que sería entonces, desde esa necesidad de irse diferenciando en su individualidad, en su personalidad, desde esa inseguridad de partida, ese espíritu que tiene siempre de compararse y de sentirse quizá inferior ante personas que tienen las cosas más claras, aparentemente, ¿cómo ves al elemento agua en situaciones de liderazgo? Es decir, me gustaría que entremos un poco en qué dificultades de partida, si quieres empezamos con las dificultades y podemos terminar con las ventajas, ¿no? Para vincularlo también con el momento actual. Entonces, dificultades de este elemento con mucha agua en situaciones de liderazgo donde estás con un grupo y tienes que relacionarte, ¿no? O sea, la primera la hemos planteado aquí, Sí. que es una dificultad si el temperamento agua no ha hecho un proceso de maduración personal, ¿vale? Porque cuando lo ha hecho, sabe quién es, sabe cuáles son sus capacidades y talentos, sabe cuál es su función. Entonces aquí entramos en otra forma de vincularse completamente diferente. Bien, porque yo entro en el grupo pero sabiendo quién soy y sabiendo qué puedo aportar. Y eso te da una base de seguridad, ya no te estás comparando constantemente. Por supuesto. ¿Vale? Entonces, otra dificultad que puede tener el temperamento agua es esto que hablábamos de la empatía. Esa capacidad, es que el elemento agua es emoción. Emoción. O sea, ¿qué va primero? Emoción. No va el pensamiento, no va el sentimiento, va la emoción. Capta, es como una antena súper potente para captar, para identificarse, para priorizar todo lo que es emocional en sí mismo, para empezar, Pero es que además tiene esa capacidad de captar la emoción del grupo, sí, del ambiente. A ver, ponte un momento en su situación. Estoy captando emoción mía, ajena, sí, todo esto es como una especie
de centrifugadora, y en ese momento siento tanto que necesito compartirlo. Y además debe tener, disculpa, debe tener el impulso de gestionar, ¿no?, esta sopa de emociones para recuperar el equilibrio del grupo, por ejemplo, en momentos donde hay desacuerdos o conflicto, ¿no? ¿Qué pasa con el conflicto y esta empatía del agua? Si tú, temperamento agua, no sabes gestionar o autolimitar la entrada o no de emociones, ya tenemos esa dificultad de la que estábamos hablando. Si tú, temperamento agua, has hecho ese proceso de maduración, puedes empezar a poner límites y puedes ser útil para los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, el temperamento agua, que puede, desde su madurez, vamos a hablar ahora mismo vamos a darle la vuelta y a decir, ya ha madurado el temperamento agua, que puede aportar en plan liderazgo, ¿no? Sí, sí. Me parece interesante el hecho de que pueda ese temperamento pueda elegir un equipo dentro de la empresa, dentro de un grupo, ¿no? ¿Y para hacer qué? Sería, supongo, la pregunta que me harías ahora, ¿no? Pues para humanizar la empresa. Ah, me gusta. Espera que hacemos una frase potente aquí. Humanizar la empresa, ¿no? La capacidad natural del agua para liderar ese cambio, ¿no? Sí, está súper bien dicho esto, la capacidad de liderar ese cambio. Es decir, cambiaríamos la palabra empresa por la palabra grupo humano. Sí, cualquier organización, ¿no? Como siempre decimos, hablamos de empresas y organizaciones por igual, ¿no? Y aprovecho que traes este tema de humanizar la empresa, que como sabes es un gran tema que tenemos sobre la mesa en estos momentos de cambio de paradigma en tantos aspectos, ¿no?, en el mundo personal, social y del trabajo. Y me gustaría preguntarte cómo ves este protagonismo, déjame decir, de las personas con predominancia de agua, precisamente en este cambio, ¿no? Es decir, pueden, decimos, liderar esta humanización de la empresa, y a otros niveles, ¿cómo lo ves que se puede concretar, ¿no? ¿Qué capacidades sacará la persona con mucha agua en este cambio? Bueno, no sé si me ha quedado clara la pregunta, ¿eh? Así que tú me dirás. A ver, yo creo que es, yo creo que es importante observar cómo el elemento agua tiene esa gran creatividad, esa gran imaginación, esa capacidad de ver más allá, de introducir factores que van mucho más allá del literal y de integrarlos. Entonces, puede aportar una visión completamente diferente de lo que son los vínculos entre las personas y entre la naturaleza, porque por supuesto el elemento agua es totalmente afín a la naturaleza y aprende de ella. Y trasladas los paradigmas de la naturaleza al mundo del grupo. ¿Vale? Entonces, no sé si va por aquí lo que tú me preguntabas. Totalmente, sí. O sea, más allá de algunas características esenciales clave que hemos nombrado, como la empatía y como la capacidad de generar vínculos cercanos, auténticos, amorosos, lo que estás diciendo enriquece, ¿no?, este listado, digamos, de características que en este momento el agua puede y debe estar aportando a las organizaciones. Claro que sí. ¿No? Es el momento en general para toda la humanidad de basta ya de dejar de responsabilizarnos de nuestra propia vida. Basta ya, o sea, es el momento para coger riesgo, responsabilidad de nuestra propia vida, ¿vale? Entendemos que al temperamento agua esto le va a costar mucho, pero como agua tiene una gran motivación para hacerlo, y la palabra motivación también es
imprescindible para que el elemento agua madure, para que el temperamento agua madure, ¿no? La motivación, porque cuando el temperamento agua madura, lo que enseña alrededor es el significado del término compasión, el significado del término sumar juntos para un objetivo común que trasciende la individualidad y genera oportunidades de orden superior. O sea, es como aquella frase, ¿no?, que el todo supera la suma de las partes. Sí. Eso enseña con su simplemente estar, con su simplemente conectar con su ser esencial. El elemento agua transmite eso, ¿no? Es compasión, sí. amor, la fuerza que cohesiona, ¿no? No el amor romántico, sino amor como fuerza que cohesiona, como fuerza que entiende a cada individualidad y a cada individualidad le da justo lo que quiere oír para potenciar su trabajo, ¿no? Sí, creo que las... Uy. Disculpa, no, termina. No, te preguntaba si voy bien, Sí, si eso... vas perfecto, y de hecho lo que me estás sugiriendo, todas estas palabras que estás aportando y estas ideas, es que en el mundo de las organizaciones y cuando hacemos formación y desarrollo de liderazgo, tú sabes que se habla muchísimo de este concepto que en inglés se le llama soft skills, que vamos a traducir por habilidades blandas, y digamos que las organizaciones actuales llevan muchos años formando de manera, digamos, extra, ¿no?, como si fueran extraescolares, formando a sus equipos en estas habilidades llamadas blandas. Y lo que tú me estás sugiriendo es que estas capacidades naturales de las personas con mucha agua, ahora están en el momento justo para que estas capacidades llamadas blandas dejen de llamarse así y empecemos a llamarlas capacidades esenciales. Y si me permites, utilizaré esta idea, ¿no? O sea, ya no son capacidades blandas en el sentido negativo que pueda tener el término, sino que de lo que estamos hablando es que es el momento de que las capacidades que son muy naturales en personas agua sean ahora capacidades esenciales en cualquier equipo y en cualquier organización. Y eso me parece un cambio maravilloso. Pues nunca mejor dicho. Lo has dicho perfecto y me siento completamente identificada con lo que has dicho. Yo creo que el elemento agua es un factor súper importante en ese momento para liderar el cambio. La única cosa es la necesidad de que haya asumido la responsabilidad de su vida. Sí, este punto quería tocar quizá para terminar contigo, ¿no? Porque estamos hablando en todo este rato de personas con predominancia agua que han hecho un recorrido de maduración y de diferenciación, pero yo creo que tú en consulta te encuentras muchas veces que son personas que necesitan ayuda, ¿no?, acompañamiento, digamos, ¿no?, para hacer ese proceso de maduración, porque el punto de partida que tienen es esa inseguridad, ese miedo a tomar riesgos, a expresar su propia voz, su propia convicción, ¿no? Entonces, bueno, si quieres podemos terminar un poco con esa idea de cómo acompañar a estas personas en ese proceso, porque ahora las necesitamos. Ya. A ver, es que, o sea, la ventaja de estar diluido en un ambiente es una ventaja de seguridad y de protección, y entonces cuesta mucho soltar eso. Cuesta soltar. Un aspecto que no favorece nada, ¿no? Que en general, ¿no?, se acogen más a los aspectos victimistas, sí, a los aspectos de ¿cómo es aquello que hablábamos un día, ¿no? ¿El yo no puedo? ¿Te refieres? ¿El yo solo no puedo o algo así? Algo así, ¿no? Y de estar instalado en esa eterna como adolescencia, en el mundo de la posibilidad, ¿no? Que nunca acabas de concretar nada
Porque concretar entraña riesgo y tomar decisiones. Exactamente. Entonces, ese es el escollo mayor que les toca vencer, que les toca superar. Y yo te digo que lo más importante del mundo, me da a mí esa impresión, es la motivación. Si el elemento agua, aquí y ahora, se siente importante, siente que su función es importante y que favorece a la humanidad, Sí. esa motivación les va a ayudar sí o sí a tomar riesgo y a lanzarse al ruedo. Pues me parece que es una conclusión preciosa para nuestra charla de hoy, porque me parece también que hemos dejado claro que este es un momento maravilloso para que las personas con predominancia de agua pues den lo mejor de sí y contribuyan al bien común, que además lo llevan dentro. Así que, si te parece, Esther, lo dejamos aquí por hoy. Continuaremos. Quería darte las gracias, como siempre, por tu sabiduría y por tu conocimiento sobre estos temas. Estos temas se expanden gracias a que todo el mundo aporta su granito de arena y te permite conocer, porque cada uno tenemos nuestra tendencia temperamental. Si no observamos al otro, no la vamos a conocer. Bueno, Mirene, encantadísima una vez más de compartir esos vídeos contigo. Francamente, que lo sepáis, nos lo pasamos súper bien. Sí. Nos da muchísimo tono y compartir esos ratos, ¿no? Incluso con las dificultades del momento, aquí estamos. Sí, hasta pronto. Muy bien, pues nos vemos en el próximo. Muchas gracias y cuídate mucho, Esther. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Adiós. Adiós.